Hola, hola. Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, arcurianos. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera y a la hora que nos escuchen, ¿no? Y buenos días, arcorianos, arcorianas, y buenos días a todo el mundo, y buenas tardes, y a donde estemos entrando, donde estemos llegando. Porque con este Exacto. asunto de las grabaciones, pues ya no sabe uno ni dónde, ni a qué horas lo observen, pero espero que sea donde sea, y que sea a todas horas, y aparte que, bueno, el programa de hoy. Yo en lo personal creo que no lo escucharía muy noche. Yo en lo personal, más sin embargo, bueno, habrá gente que le guste este la adrenalina, entonces pues Cada bueno, quien. que lo escuchen a la hora que quieran, ¿no? ¿De qué, Pero de qué bueno, vamos a te hablar late hoy? si ¿Cuál es ya, el tema? te late si le damos entonces. Vamos a darle. Bueno, pues bueno, el programa de hoy es conocido como un estado alterado de conciencia o comportamientos que hablan del control de un cuerpo, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, por entidades o esencias espirituales, ya sean conocidas como fantasmas, demonios, maestros, guías, dioses, etcétera. Así que el tema de hoy, sin más ni más, es la posesión Tan, 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 tan. espiritual. Este concepto de la, no, es que bueno, este concepto de la posesión existe también yo creo que en muchas culturas, en muchas religiones. Hay desde rituales, ¿no? Desde el catolicismo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, híjole, las wiccas, los chamanes, todo un rollo, ¿no? Y hay Sí, infinidad de, pues, obviamente infinidad de personajes que lo hacen de manera voluntaria en rituales y pues habrá también las más conocidas y en lo personal a mí las que más escalofrío me dan son las posesiones demoníacas, ¿no? de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, escuchas posesión y luego te imaginas ahí como lo que nos ha pintado Hollywood, ¿no? Como Sí, el exorcismo y así todo súper alterado, de que la casa sí, embrujada y todo eso. Que bueno, también entra dentro de una posesión, una casa, un bien, un animal, etcétera. así es. O sea, Mm, no solo es como una posesión humana, sino también tiene que ver con posesiones incluso de objetos, ¿no? exacto. Pero la verdad es que está tremendo. Y lo que sí también quiero remarcar es que nuevamente el día de hoy nos toca estar solas, que nuevamente estamos carentes de la belleza española. Nos han Ya, dejado libres y yo creo que lo que quieren es que nos hagamos famosas o que levantemos rating nosotras solas, porque ven que no, han de decir las mexicanas, pues no, no le dan rating, entonces vamos a dejarlas un rato solas, ¿no? Pero no, no sí, es ya para verdad. que lleguen levante. No, no es verdad. Lo que pasa es que, en verdad, bueno, todas tenemos muchas actividades, pero en verdad que Leonor ha estado saturada con muchas, muchas actividades, igual Mari, entonces les ha sido imposible estar en estos dos, el capítulo pasado y este, pero ya tenemos promesa de estar juntas el próximo programa, entonces, pues bueno, no crean que nos hemos deshecho de ellas o ellas de nosotros. Por supuesto que no. Todavía ahí Que ya va a ser. continuamos. Sí, esperamos ya también de estar en comunicación con ellas, ¿no? Porque también realmente, pues como somos un equipo, pues ahí andamos bien contentas todas, platicando de los temas que sacamos y todo eso. Entonces también ya nosotros ya también nos extrañamos. Así es. Y que te quiero decir que Leonor se escapó de este programa porque ya lo habíamos dicho, no es muy de su agrado. Ya nos había platicado Sí, se ella estafó, y nosotros dijimos, híjole, le va a tocar, pero nos engañó, no le tocó, no le ¿no? tocó, hubiera estado bien, pero bueno. Así es. Bueno, pues fíjate que ya pasando al tema, efectivamente la parte de la posesión tiene que ver mucho con pues estados alterados de la conciencia, ¿no? De los comportamientos, incluso de los posesos, que así es como se conocen a la gente que pues es poseída, ¿no? Pues, de acuerdo a los posesos y pues esta parte que te decía, ¿no? Que puede ser involuntariamente, que es más hacia las posesiones como demoníacas,
y la posesión voluntaria, que tendría que ver más como con rituales, ¿no? Algunos rituales que pues algunas brujas llevan a cabo, o wiccas, o algunos chamanes. En este tipo de posesiones es más de manera voluntaria. Y lo que sí tenemos muy claro es que no solo la posesión puede ser demoníaca, sino pues también se cree que son a través de fantasmas, ¿no? Por ejemplo, la mediunidad se podría decir que es una posesión pues voluntaria y que básicamente trabajas con pues fantasmas, ¿no? Con seres fallecidos, entre muchas otras cosas. Sí, Entonces, de hecho también estaba viendo en algunas culturas que lo manejan como una terapia. así es. Hay algunas que incluso hacen este estado de trance para entrar Claro. en esta posesión y lo hacen de manera terapéutica, ¿no? Para sanar pues a la persona o incluso a ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿cómo es vista la posesión dentro de las religiones? Porque no todo mundo acepta la posesión, o sea, no todo mundo es como decir existe y es latente, como muchos otros casos que ya hemos hablado, muchos otros temas, ¿no? Y lo que nos queda bien claro, voy a leer algunas partes, crees que lo que sí te quiero decir es que es mucha información, y aquí sí hay pues videos, audios, o sea, aquí sí hay como demasiada información respaldada con todo esto, y no solo eso, sino con gente que pues ha vivido las experiencias o ha estado dentro de algunos exorcismos, ¿no? Que sí bien creo es que debe ser gente especializada, eso sí lo creo. Y ya iremos viendo paulatinamente dentro del programa por qué. Debe de ser gente que tenga, pues de alguna manera, sí una preparación, ¿no? Hacia la liberación, hacia la parte del exorcismo para la liberación. Entonces, por ejemplo, la parte de la cristiandad, ellos ven que está más, la posesión proviene de la parte del diablo, es decir, de Satanás, de sus demonios menores o de ángeles caídos, ¿no? Es una batalla entre Satanás y el cielo, en realidad es esta pelea, ¿no? Esta pelea que siempre ha mantenido, pues obviamente, Satanás y el cielo. Y se cree que participan en ataques espirituales hacia personas, en posesiones demoníacas, y esto lo que hace es, o que buscan, es dañarlos físicamente y psicológicamente, ¿no? Exacto. Mediante poderes sobrehumanos, por decirlo de alguna manera. Y la cristiandad lo que sí cree es que, bueno, por medio de la oración pueden ellos y bendecir a la persona y bendecir, por ejemplo, los espacios y demás, pues ellos pueden hacer esta liberación del demonio, y más o menos en eso se basa un poco lo que es la parte del exorcismo con ellos, pero también ellos indican que los demonios sí responden a la autoridad de Jesucristo, ¿no? Ellos sí se someten, sí responden a esto, y es donde se hace o se trabaja la liberación, básicamente, ¿no? Sí, Entonces esa es sí, una ellos se forma van de la cristiandad. como en oración directamente hacia el Padre, ¿no? Ellos son más Así del es, nombre del Padre. Ujú. así Sí, es, en la parte católica también está como un poco relacionada con los ángeles caídos, que en este caso es como los que siguen, es que se supone que está Satanás y sus ángeles caídos, ¿no? Entonces en la católica la relacionan un poco más hacia los ángeles caídos, y cuando ya están conscientes de que es una posesión satánica, ya se lleva como un reto más completo, y como dices, ¿no? También tienen sus especialistas que están principalmente en el Vaticano. Los especialistas son aproximadamente como 300, se ve que ahorita tienen formados, que son ya preparados, o sea, ya bien, porque estudiantes tienen como 1000 y tantos todavía. así es. Y ¿qué más? Pues ahí sí también la parte del catolicismo lo incluyen mucho como en comportamientos de la persona, comportamientos, deseos, avaricias y todo eso, ¿no? Que también entra como dentro de los 7 pecados naturales, lo relacionan a que puede ser como una presencia dentro de los ángeles caídos que está en la persona y que lo está haciendo comportarse como de esa manera. Que sería más, esa parte es más
O sea, ¿quién es como más susceptible a poder ser poseído, no? Entonces es a lo que te refieres con la parte católica que habla más con las acciones de las personas, ¿no? Hacia la avaricia, hacia más como sus comportamientos, porque también lo que entiendo es que ellos, bueno, una posesión siempre no será consentida, vaya, el posesor no tiene el conocimiento ni siquiera de esto, ¿no? De que va a ser poseída y bueno, pues obviamente no da su consentimiento, ¿no? O sea, es como si este ser demoníaco llega y se instala y bueno, no te preguntan, no te anda diciendo, oye, puede pasar algo, esto, lo otro. Aquí Sí, es todo lo contrario, ¿no? Aquí es, te eh, posee y punto, ¿no? sí, y de hecho hablan que tienen como 6 formas diferentes de que van como, por ejemplo, del control total de los demonios hasta la sumisión voluntaria, ¿no? O sea, por ejemplo, una de ellas es posesión en la que Satanás o los demonios toman posesión total del cuerpo de una persona sin su consentimiento. Esta posesión, por lo general, viene como resultado de las acciones de una persona, que era lo que estábamos comentando, ¿no? La otra Así es. también, otro tipo de posesión, es la obsesión, que incluye ataques repentinos de pensamientos involuntariamente obsesivos. O sea, Que eso es incluso como ahí se también. puede dar hasta el suicidio, ¿no? O sea, incluso ahí es donde tienen incluso referencias de que les indican que se suiciden, ¿no? O asesinen o cosas de estas. También Exacto, en esa parte de exacto. la posesión. Así Sí, es porque hay que ahí muchos también casos de estos, ¿no? muchos. De hecho, también hay hasta películas, ¿estás de acuerdo? En el Así que ya es. la están matando y de repente le entra la onda así de, ay, creo que yo no fui. Ay, claro que no te pensaba matar, ¿no? Ah, estoy poseído, soy un No, poseso. pero pues No, bueno. imagínate qué feo, qué mala onda. Sí, claro, Que bueno, pero incluso en toda esa parte es donde decimos, ¿no? O sea, no solo es como que tengas una posesión demoníaca, entre el demonio y hable y haga todo ahí una versión, sino también es en pensamientos, también en acciones, ¿no? O sea, tiene muchas vertientes la posesión, ¿no? No solo es un demonio poseyendo, un demonio entrando en un cuerpo, ¿no? Sino tiene muchas características la parte de la posesión. Entonces, habíamos dicho, pues obviamente que es sin consentimiento, ¿no? De la persona que es poseída y generalmente son acciones que conducen a mayor susceptibilidad a la influencia del Satanás, o sea, es gente que tiene, bueno, esto es lo que dice el catolicismo, que es gente que tiene pensamientos de avaricia, como decías ahorita tú, ¿no? Gente que tiene tentaciones mundanas y ese tipo de cosas son como los más susceptibles a, ¿no? Poder ser poseídos. Y bueno, pues lo que decías, ¿no? y La obsesión. Ajá, ajá, y dime. después de eso, por ejemplo, puede ser la opresión en la que no hay pérdida de la conciencia, o sea, ni acción involuntaria. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo del caso de Job, que es bíblico, de hecho, y en el que fue atormentado. O sea, en la Biblia algunas veces usan la palabra, por ejemplo, atormentado, que algunos especialistas o dentro de la iglesia lo involucran o lo relacionan con la palabra como de que estaba poseído por el demonio, ¿no? Y que es lo que provoca esto pues es como desgracias, ¿no? Dentro de la familia, dentro de los negocios, bienes materiales, etcétera, que es cuando empieza a involucrar como toda esa parte y cuando decíamos como también hace ratito, ¿no? O sea, que puede haber como una posesión en objetos en materia y eso puede irlo como jalando, pues, como ves. Y la que sigue, pues, es la infestación que afecta, por ejemplo, a las casas, a los animales, los objetos, etcétera. Y finalmente la sujeción, en la que una persona ya se somete voluntariamente a Satanás o demonios. O sea, ya está tan metido dentro de ese proceso que te digo, que ya es voluntario, que dice, ya, tómame Pero por también aquí completo. podría caber las personas que, por ejemplo, invocan a Satanás, ¿no? Personas que Ah, están sí, dedicadas a esto, que son poseídas por.
Pues también está como esta parte, yo siento que también podría entrar muy bien, por ejemplo, las personas que ofrecen como su alma al diablo, ¿no? Por ciertos, ¿cómo se dirán? Favores, por así decirlo. Así es. Así Que es, un ya ejemplo, digo, hay muchas sectas y cosas así, ¿no? Donde ujú, aquí yo creo que sí ya sería esto que acabamos de decir, una posesión mucho más voluntaria, ¿no? Una posesión donde ya viene la, pues sí, ¿no? Someterte a Satanás o a los demonios en esta parte de la sujeción, ¿no? Que decías tú. Pues yo creo que ahí más entra esa parte. Pero fíjate que muchos nos preguntaríamos, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ser poseído, ¿no? O sea, ¿qué buscaría, por ejemplo, un ser demoníaco el poseer, ¿no? A una persona, a un ser humano? Y exacto. yo creo que ahí entra mucho también el tema de esta pelea que siempre se ha manifestado que tiene, pues obviamente el cielo, ¿no? Con la parte de Satanás. Y tiene que ver eso, y pues también la finalidad de ellos, pues yo creo que es llevarse obviamente pues el alma de ese ser, ¿no? Pero pues obviamente lo atormenta y lo puede atormentar de muchas maneras, ¿no? En cuestión de daño psicológico y físico. Entonces, básicamente, yo creo que una de las finalidades de un demonio de poseer, pues sería esa, ¿no? Dañar psicológicamente y físicamente a esta persona, pero al final del día, pues llevarse a ese ser, ¿no? Y tener esta pelea constante con la iglesia. Porque si algo bien también he escuchado es que la gente que son poseídos tiene una característica particular y a veces es gente que es sumamente religiosa o viene de familias sumamente religiosas, ¿no? O sea, gente muy apegada a la religión. Entonces tienen esas características muy en particular, que ya vamos a hablar de unos casos que sí muestran esas características, ¿no? Entonces, ¿cómo decir o también cómo expresar que alguien está poseído? O sea, ¿cómo puedes decir que realmente es una posesión y no un daño psicológico? Y para eso también, pues obviamente la iglesia, bueno, aparte del catolicismo, porque en realidad la iglesia no habla de estos temas abiertamente, ¿no? O sea, no termina de aceptar que existe pues, la posesión y que existen padres incluso preparados para el exorcismo, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser algunas indicaciones de que una persona está poseída? Que la Pues iglesia puede bueno, observar esas características. fíjate que suena como muy, ay, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, hay algunos casos, no sé si has escuchado, la mayoría de los casos lo toman como en relación con la parte de esquizofrenia y de epilepsia. Entonces, independientemente de todo eso, hay algunas veces que hasta han diagnosticado, ¿no? Psiquiátricamente como ese tipo de enfermedades y las han relacionado. Y también algo que indican, por ejemplo, ese tipo de, ¿cómo se dirá? Movimientos o posicionamientos del cuerpo que puede lograr hacer una persona, pues es como, lo han tomado como foco, el foco rojo. La otra también, otra muy común, es que hay habla o lenguaje de que la persona pues no tiene ningún tipo de conocimiento con el idioma, ¿no? O sea, por ejemplo, han habido casos que han sido en latín, otros idiomas no identificados, alemán, etcétera. Que eso sería más como las características de lo que decíamos, ¿no? Porque para que alguien, bueno, para que la parte católica, o es que no sé cómo decirlo, porque la iglesia no reconoce, pero digamos que la parte de la religiosa, la parte católica, la parte de la iglesia pueda decir que alguien está eh, poseído, tiene que cumplir con ciertas características y una de ellas es la parte de lo que llaman el sansonismo, que es pues obviamente una fuerza descomunal a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si es un niño de 6 años, de 10 años y tiene una fuerza mayor a eso, pues bueno, eso está considerado como un sansonismo, ¿no? También está la parte de la manifestación, como ser un poco, dar como mensajes o cosas que
solo tú sabes, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba en uno de los relatos, ya les he dicho que yo soy fan fiel de Samudio, o sea, amo y adoro a ese personaje. Y entonces yo escuchaba uno de sus relatos de él sobre un exorcismo que fue su primer exorcismo, no sé si ha tenido más, pero escuchaba ese relato de él. Y él decía que incluso platicaba de una niña, ¿no? Que fue y hizo ahí unas pruebas él para ver si estaba poseída y demás. Y esta niña era, o sea, era chica, ¿no? Y dice él, bueno, tenía unas fuerzas impresionantes, o sea, nada que ver. Esa es una. Dos, la otra es que le mencionó algo que nadie sabía, ¿no? O sea, algo que a él lo había aterrado por durante toda su vida, que era, Sí, pues él escuchaba, veía cosas y demás, y este personaje cuando él ve a los ojos, porque creo que no debes de verlos a los ojos cuando están en la parte del exorcismo, cuando le ve, ella le menciona ese gran miedo de él, ¿no? Algo que él solo sabía. Entonces, incluso ese tipo de manifestaciones, ¿no? Fuerzas sobrenaturales, también está la ay, Dios, se me fue la palabra en este instante. Mm, 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 mm. fuerza Es extrema. que es donde hablan idiomas, lenguas antiguas, pero se Ujú. me acaba de ir la palabra, aquí para que la tengo, porque está, como que se me fue, no, no, no. Pero ahorita les voy a decir, xenoglosia. La xenoglosia tiene que ver con eso, ¿no? Con incluso hablar lenguas antiguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este relato que les digo que escuchaba de Samudio, él dice que incluso él le hace una pregunta en latín y ella le contesta, ¿no? Entonces, esa es también una de las pruebas que ellos pueden estar poseídos, ¿no? Y la otra que incluso ellos dicen que generalmente nunca la han visto, que es muy rara verla, que es rarísima verla, es la levitación, ¿no? Ah, sí. Sí, Así ese es. también estaba viendo que no, o sea, no son como tantos casos en los que puede realizar pues ahora sí que el afectado o el poseído, la parte de levitación. Ujú, así Pero es. bueno, estaba viendo que puede entrar en levitación cuando ya son varios como demonios, ¿no? O bueno, ángeles caídos. O sea, cuando el poder ya es como más fuerte, más grande. Bueno, que tiene que ver con los demonios de los que son poseídos, sí, porque una persona no solo puede ser poseída por un solo demonio, ¿no? Puede tener Claro, varios demonios, ¿no? O sea, sí. está poseída por varios seres o entidades espirituales, no solo por una, que pasaría de la misma manera cuando es algo voluntario, ¿no? Una posesión voluntaria que también, pues, dices, es que no solo trabajo con un ser, sino estoy trabajando con muchos seres espirituales, ¿no? Entonces, pasa Ujú. exactamente lo mismo en la posesión demoníaca. Pero también lo que estaba viendo es que, por ejemplo, en la parte involuntaria es como más notorio, porque se supone que hay como una lucha entre tu ser y los seres demoníacos. Y también lo que comentas, por ejemplo, ese tipo de síntomas, hay mucha relación, bueno, o la mayoría de las personas lo relacionan como, por ejemplo, que les dan poderes sobrenaturales o pueden llegar a tener poderes sobrenaturales esa persona, ¿no? Y también lo que comentan es que puede haber presencia como de, ay, ¿cómo se llama? Telequinesis. Ujú, así es. Sí, claro. Está bueno eso, ¿eh? Pues es que está de escalofríos, amiga, ¿no? O sea, yo por lo menos escucho a alguien que me habla en un tono no muy convencional, humanamente hablando. Y bueno, yo que me voy a esperar a hacer más pruebas, ¿no? Digo, con permiso, no sé si tiene una posesión o no, ¿no? O que Está escuches muy así rudo. como diferentes voces, porque también eso es lo que puede pasar, ¿no? Que hay como mucho cambio en la tonalidad de las voces. Así es, así es, así es. Pueden tener, incluso hablar dos voces al mismo tiempo, ¿no? Que esto lo presentó más, un caso que vamos a platicar ahorita de él, que es muy famoso y que de hecho está basado en una película en él, ¿no? Pero esas serían algunas de las características para que uno creyera que esa persona es un poseso.
Pero no solo eso, o sea, por ejemplo, si alguien va a hacer un exorcismo, sobre todo la parte de la iglesia, que en realidad decía, y yo creo que es muy cierto, es que solo un sacerdote, alguien especializado, un obispo, alguien especializado en el tema, puede ejercer ese exorcismo, ¿no? Porque no solo eso, o sea, también he escuchado que no puedes llegar y como hacer ese exorcismo, tienen que hacerse pruebas incluso psicológicas, ¿no? Donde avale que no es algo psicológico, y esto tiene que ver también por los casos que han pasado, de las personas que se cree que están poseídas y pues tienen una omisión médica y en realidad tenían algún padecimiento psicológico, ¿no? Algún padecimiento Sí, psiquiátrico. sí, Entonces, es eso es en delicado. el Vaticano, los conocen, bueno, los relacionan un poco más como el de mente débil. O sea, se supone que no pueden adquirir ningún tipo de persona que sea de mente débil, por lo mismo que comentas, ¿no? Que el poseído puede mirar a los ojos o puede saber como cuáles son los miedos, cuáles son como, pues, ahora sí que los secretos más oscuros de la persona. Entonces, cuando empiezan a atacar como por ese punto de cosas, la persona se debilita más. Sí, pero era lo que te decía, ¿no? De este cuate de Zamudio, que Ujú. yo creo que ya le voy a cobrar como comercial o algo. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera nos ve, oye, ni siquiera sabe de la existencia de nosotras, pero bueno, Aquí andamos, lo, ya pronto. ya pronto sabrá de nosotros, ya pronto lo tendremos, diría yo, hay que manifestarlo, ¿no? Sí. Pero lo que él decía era eso, precisamente, que buscan tus miedos más, ¿no? O sea, lo más profundo de ti, cosas que solo tú puedes saber, ellos lo buscan, ¿no? Entonces, por eso también es no lo veas a los ojos, porque ven a través de, pueden leer todo, todo ese miedo o esos problemas que tienes con los que atacar psicológicamente. Entonces, esta es una parte, pero lo que estábamos platicando ahorita de que incluso se les tiene que hacer pruebas psicológicas, porque muchos de los síntomas que presenta una persona que es que está supuestamente poseída, tienen también que ver con algunos síntomas que están asociados a enfermedades como la psicosis, histeria, epilepsias, esquizofrenias, ¿no? Trastornos de identidad disociativa también, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que digo, ¿no? O sea, para un exorcismo sí debe de haber alguien que realmente esté capacitado y que antes de que hagas un ritual de exorcismo, pues tienes que pasar por todas las características médicas, ¿no? Todos los estudios médicos, porque no creo que sea tan fácil. Y de eso estamos hablando, por ejemplo, ahorita, ¿no? De un caso que está súper, súper, súper conocido y popular, que es el de Anneliese Michel, ¿no? Que es donde estaba explicando ahorita que basan un poco la película de Emily Rose, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella se decía que tenía problemas psicológicos, que incluso fue medicada, y durante el tiempo que estuvo medicada, pues, estuvo excelentemente bien, pero bueno, la familia decía que no, que en realidad sí estaba poseída, le retiran los medicamentos y vuelve nuevamente a tener todos estos episodios, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es muy delicado, porque incluso la familia y los padres que hicieron el exorcismo a esta chica, pues fueron incluso a juicio, ¿no? Los llevaron a juicio, porque ella muere, pues obviamente con un trastorno alimenticio, muere con hemorragias internas, me parece, y también tenía neumonía, ¿no? Entonces, Ujú. realmente dices, ¿hasta dónde sí llevarlo hasta la creencia y hasta dónde, pues, puede ser un caso médico, un caso psiquiátrico, ¿no? Sí, esa parte está muy complicada porque de hecho en ese caso hasta hubo muchísima evidencia. Hay grabaciones, hay fotografías, hay mucha evidencia que también presentó como la parte de la iglesia,
así como de, oye, mira estas posiciones, mira esto, mira cómo está actuando, cómo está hablando, porque incluso lo que ellos discutían mucho es que cuando estaban dentro de los exorcismos, porque ves que se le practicaron muchos, o sea, no solamente fue un exorcismo que se le practicó, ¿no? Entonces también lo que pedían en la parte médica pues era así como de para porque le estás haciendo sufrir más de lo que está sufriendo. Y lo que comentan es que, por ejemplo, en cada oración ella tenía una reacción de lastimarse a sí mismo. Se mordía, se golpeaba, etcétera. Entonces, ese caso fue como muy controversial. Y ahí Sí, sí, claro, pues, ¿cómo te respondes, no? pero fíjate que, o sea, todo lo que dices es cierto, pero también es un caso que genera controversia, porque, por ejemplo, hacen estas pruebas, o sea, la parte de la iglesia hace estas pruebas para ver si realmente ella está poseída, y muchas de las características, como las que acabamos de hablar, del sansonismo, de la xenoglosia, perdón, etcétera, ella no presentaba muchas de esas características, ¿no? Entonces dicen que cuando ella escucha todas estas características que le dicen que debiera tener, empieza a tenerlas, ¿no? Mm. Entonces es como una anotación que se hace y entonces comienza a tener todas estas, o sea, todo lo que le había dicho la iglesia es que tú no presentas como todos estos síntomas de los que ya acabamos de hablar. Y entonces le dicen, pues no te podemos, o sea, tú no estás poseída, ¿no? Entonces cuando ella escucha eso, pues entonces empieza o comienza a tener todas estas características que ya le habían dicho. Esa es una. Y la otra, lo que te había dicho, ella fue medicada por un tiempo. Y durante ese tiempo que ella estuvo medicada, estuvo muy bien, no presentó ataques, incluso me parece que ella quería estudiar para algo de maestra, algo así, la verdad es que no recuerdo bien, e incluso termina, ¿no? Se recibe y todo, pero le vuelven a retirar los medicamentos y entonces vuelve a tener o vuelve a presentar todos estos síntomas. Entonces, por eso es que es muy controversial el caso de ella, pero también es real que, digo, ella, por ejemplo, empieza a los 16 años a tener estos ataques, ¿no? Después de de unos ataques epilépticos que ella tiene, comienza a presentar todas estas características, ¿no? Pero algo que también había dicho, tienen una característica muy particular la familia y ella, y es que su familia es sumamente religiosa. Y no solo eso, ella tiene una enseñanza ferviente en la parte de la religión. Entonces, incluso ella rezaba por sanar, ella pedía un milagro, tenían en verdad una creencia muy ferviente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, tienen ciertas características de este tipo, ¿no? Entonces, Sí, incluso, perdóname, no, 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 dale, porque, termina porque le voy a dar con otro ejemplo. ¿no? Pero, por ejemplo, esta es la magia del internet y de no estar en el mismo sitio, ¿no? De repente se pierde uno ahí. Pero por ejemplo, incluso hay audios donde se escuchan dos voces, ¿no? Cuando ella está hablando. Y lo que dicen ellos, ¿no? Se automutilaba, se mordía, lo que tú dices. Llegó a un punto en el que ella bebía su propia orina, comía insectos, ¿no? Entonces, es ahí donde, híjole, está muy, muy controversial ese caso. Y lo que tú dices, o sea, es muy famoso porque hay audios, hay videos, o sea, hay fotografías de ella, ¿no? Es Sí, un caso muy, muy controversial. sí, hay otro también que estaba checando en Tanacu, en un convento que se llama Santa Trinidad, pero este es en Rumania y bueno, se trata precisamente de una monja que se llama Marísica Irina o Marica, o sea, no sé Ujú. cómo lo pronuncian los rumanos, pero se escribe Marísica, ¿no? Irina Cornici, de 26 años. Entonces, ella estaba como de monja, empezaba, a ella ya psiquiátricamente le habían declarado que tenía, déjame ver, esquizofrenia y comienzos como de epilepsia. Entonces, cuando le declaran eso, hace cuenta que empieza a tener como conductas dentro de lo que tú nos comentas, que pueden ser como los focos para detectar un exorcismo. Y el cura que estaba dentro de ese convento
lo que dice es que se va a ejecutar un exorcismo. Él estaba completamente seguro que sí estaba poseída. Pero ojo, esto no es de Iglesia Católica, este es de ortodoxa. Es una iglesia ortodoxa. Entonces el cura comienza a practicarle exorcismos. Comenta que tenía aproximadamente 6 demonios dentro. El cura junto con 4 monjas, ¿no? Tenía 6 demonios dentro, le practicaron múltiples exorcismos, me parece que como por 6 días, algo así, y pues que no funcionaba. Lo que él terminó haciendo, o pues sí, solicitando que se hiciera, es que la crucificaran. Entonces la crucifican, la amarran con una cadena y la dejan ahí en la cruz durante 3 días. Dios Después santo. de estos, después de esos 3 días, el cura pues dice, ya se sanó, ya está liberada de los demonios, etcétera, bájenla. La bajan, la llevan a su habitación para que descanse y así, pero cuando estaba crucificada, eso sí, no le daban nada de alimento ni de agua. O sea, nada de nada, ¿no? Solamente le ponían un poco de agua bendita en los labios y le ponían agua bendita en la frente, le rezaban, etcétera, para que pudiera ser liberada de los demonios. Llegando a la habitación, su pulso era muy débil y las monjas, sus compañeros, las 4 monjas, pues lo que hicieron fue llamarle a una ambulancia y eso fue el error, ¿no? O sea, por eso fue que también se fue como a juicio y a él lo declararon 14 años en prisión. ¿Por qué lo declaran en 14 años en prisión? Porque él ya tenía una advertencia de que esta chica sufría de esquizofrenia. O sea, que psiquiátricamente ya estaba diagnosticada con esquizofrenia. Entonces, ellos se respaldaron por ese diagnóstico y le dijeron, pues no, o sea, realmente tú lo que hiciste fue matarla, ¿no? Pero el cura, testigos, o sea, todo el convento sí dieron testimonio de que esa chica no tenía solamente esquizofrenia, que sí estaba poseída, que presentaba los Okay. síntomas, o sea, por ejemplo, fuerza, presentaba también, hablaba con otro tipo de idiomas, otras tonalidades de voz, o sea, tenía conductas que sí señalaban de que realmente estaba poseída. Ok. Imagínate. Y finalmente, pues a las otras monjas también le dieron 5 a 6 años de prisión. Y el diagnóstico final que se dio cuando ella falleció, pues fue de deshidratación, de agotamiento y de falta de oxígeno, porque la amarraron con las cadenas. Dios santo. Lo que vuelvo al mismo, o sea, en realidad necesitas tener a alguien que realmente sepa del tema, ¿no? Porque no es tan fácil diagnosticar. Yo creo que sí debes de pasar por un proceso, un diagnóstico psicológico y ya después ver si realmente estás poseído. Porque por la parte clínica, si hablamos, es que incluso la parte psicológica, ellos no, pues vaya, no hay como una, ¿cómo decirlo? Ah, pues una clasificación o una manera de decir que la posesión tiene que ver, ¿no? Algo, es como, bueno, es que no está reconocida, deja ordenar mis ideas, no está reconocida dentro, por ejemplo, del DSM-5, que es el que maneja más la psicología, o el ISD-10, ¿no? Ellos no tienen una clasificación médica para poder decir que la posesión está dentro de, ¿no? Ellos más en la parte psiquiátrica clínica tiene que ver con trastornos de trance o trastornos de trance y posesión que se definen como estados implícitos a la pérdida temporal del sentido de la identidad personal y generalmente se clasifican como tipos de trastornos disociativos, ¿no? Entonces ellos Ujú. tienen más esa clasificación, por eso es que te digo, o sea, cómo poder definir? Pues bueno, yo creo que es excelente esta parte de primero pasar por la parte psicológica y después de ahí, pues bueno, ya irnos más a la parte de religiosa, ¿no? Con estos que decíamos que tenían que presentar sansonismo, que tenían que presentar, pues, hablar como otros idiomas, ¿no? Sobre todo la parte de la lengua antigua, pues, este tipo de cosas,
mejor si te dan características. Pero, por ejemplo, en una persona que no presenta todas esas características, yo creo que sí va más hacia el tema de, pues obviamente, una situación psicológica, ¿no? Que Y es lo- desafortunadamente, y que hoy en día creo que por eso es que la religión se mantiene muy a distancia, también se mantienen muy, ¿no? En esto de hacer pruebas y todo, que realmente digan, bueno, no, sí amerita un exorcismo, porque sí si lo no tienen omiten muy la parte oculto. médica. Sí, eso sí lo tienen muy oculto, la verdad. Como toda esa Sí, información. fíjate que sí. Hay un bueno, no sé cómo llamarlo, pero es un exorcista dentro del Vaticano que también es como muy famoso, que se le dice que es como el presidente del exorcismo, casi casi, que es como el mero mero, que se llama Gabriel Amort. Entonces, él ha dicho y ha confesado, bueno, ha explicado que ha hecho aproximadamente 80,000 exorcismos, se ve, dentro del Vaticano. O sea, realmente ellos tienen las pruebas suficientes, tienen como, bueno, yo pienso que tienen como poder demostrarlo, ¿no? Porque también si se han aventado todos esos múltiples casos, les digo, la verdad es que sí deben de tener como que todas las bases. Bueno, Y ellos tengan como ese conocimiento de la parte psicológica, psiquiatra. sí, claro. Y ahorita que acabas de mencionar a este padre, él, por ejemplo, es pues es un exorcista de Roma. Me parece que él inició como en 1985, algo así con los exorcismos. Hoy en día ya falleció, pero creo que falleció de algún un problema respiratorio o algo así. Pero sí era un personaje que tenía bastantes exorcismos. De hecho, yo escuché que incluso a él le llegaban a veces hasta 600 mensajes al día, ¿no? De exorcismos. Pero pues Ujú. obviamente no podía calificar a todos dentro de, iban, hacían pruebas y él estaba dentro de Roma, efectivamente, y sí se dice que incluso hay una, pues no sé si llamarlo escuela, pero es una institución donde sí hay padres especializados en esta parte del exorcismo, ¿no? Donde sí hay una batalla o una pelea, ¿no? Con la Una parte formación. demoníaca. Ujú. Así es, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, lo que decíamos, esta es más por la parte como demoníaca, como la parte de pues, involuntaria, ¿no? Pero también existe algo que decíamos, la posesión voluntaria, y que eso lo practican mucho, por ejemplo, las tradiciones chamánicas también, ¿no? Que era donde tú hablabas de interactuar espiritualmente con algunos seres espirituales que me ayudan a pues hacer sanaciones, ¿no? Y que esto se practica muchísimo a través de la parte del trance, ¿no? Una parte donde entras en trance y entonces se hace todo un ritual, porque es todo un ritual, ¿no? Y vaya, pues no todos, lo hacen. Creo que debes de tener, pues también ciertos rangos, ciertas características, ¿no? Haber pasado por ciertas etapas dentro de cada tradición, ¿no? Ya sea chamánica, brujas, wiccas, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, los chamanes, pues lo que decíamos, es una práctica religiosa, pero interactúan mucho con el mundo espiritual ellos, muchísimo, ¿no? Entonces, Exacto. ellos sí buscan estos estados alterados de conciencia donde entran en una especie de trance y el objetivo pues es ese, ¿no? Poder dirigir estos seres espirituales o estas energías espirituales al mundo físico para poder hacer sanaciones pues curativas, ¿no? Entre Claro, otras cosas, pero que eso incluso, es ya más voluntario. sí, que incluso también estaba checando para la parte de la brujería, también es importante que tengas como cierta práctica y cierta energía, porque por ejemplo, sí puede haber casos en la parte de la brujería como de posesiones involuntarias, o sea, dentro de alguna magia que se estén realizando o algún ritual, sí puede llegar a presenciarse como esa posesión involuntaria. Y han habido casos, o sea, por ejemplo, ha habido gente que se ha puesto a jugar con ese tipo de instrumentos o, por ejemplo, con algún ritual o alguna, no sé, por ejemplo,
hubo algunos casos que se escuchaban que cuando personas jugaban con la Ouija, que se hacían como cierto corte dentro del círculo, lo que sea, se presentaba como una posesión involuntaria. Así es. Pero Sí, también, como claro. dices, ¿no? Sí se tiene que llevar como también ahí para que no lo practiquen así a lo pendejo nada más, sí se tiene que llevar como cierto, Sí, claro, ciertos rituales que están dentro de cada creencia, ¿no? De ellos, por ejemplo, y lo que tú decías, o sea, también llega a haber posesiones involuntarias porque pues hay como toda una preparación, supongo, hay como todo un ritual, hay como, ¿no? Digo, no conozco mucho de estas no, tradiciones, pero sí debe de tener, yo creo, todo un ritual y toda una preparación para poder llegar ahí. No nada más es como sí, llegar y decir voy a abrir o voy a tener esta parte de práctica conjuros, brujerías, ¿no? Para atraer a seres, porque creo que sí debe de haber una preparación, como todo, o sea, yo creo que en el tema más como del mundo espiritual y todo, creo que sí debe de haber cierta preparación en todos los aspectos, ¿no? sí. Digo, Por ejemplo, ujú, ujú, perdón, dale, no. tú dale, tú interrúmpeme. Por ejemplo, hay también algunas tradiciones africanas que se llevan precisamente como ese tipo de rituales para realizar como posesiones, pero como lo que decías, ¿no? O sea, son voluntarias y además las usan, por ejemplo, para fines terapéuticos, para fines de sanación, para fines de ayuda hacia los de la tribu, pues. Así es. También, por ejemplo, en el caso de las Wiccas, por ejemplo, también hay esta parte de tener una posesión por parte de la diosa, ¿no? Pero para esta ceremonia, pues obviamente la sacerdotisa es la que debe estar preparada para poder tener esta posesión de la diosa, ¿no? Y que pueda hablar a través de ella. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, hay como voluntarias e involuntarias, pero también si no lo sabes hacer, pues aguas, ¿no? Porque ahí yo creo que andas abriendo de todo y andas bajando a seres que ni siquiera tú sabes trabajar, ¿no? O que ni siquiera sabes la finalidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es de tener cuidado y no cualquiera se puede aventar un ritual, ¿no? Bueno, yo la verdad es que recomiendo que mejor estudien antes de poderse meter en estas cosas, ¿no? Sí, claro. Como también la parte del vudú, ¿no? Que también se trata como de esa cultura del jodo o judó, no sé cómo se diga, que fue creada por afroamericanos y pues realmente la tienen como eh, una tradición que usa, por ejemplo, ellos lo que hacen es danzar en sentido contrario de las agujas del reloj y así hacen como todo un ritual, etcétera, y finalmente pues lo usan también como para tipos de sanaciones o tipos, bueno, se supone que hacen como el trabajo más para parte del Espíritu Santo, entonces también ahí está, bueno, esa parte de la cultura del vudú. Sí, no, hay mucha información. Yo recuerdo un caso que yo creo que es el más conocido, la verdad que no sé bien cómo esté esta onda, pero yo recuerdo, había un locutor, que era súper famosísimo por su programa, que se llamaba La Mano Peluda. Se llamaba Juan Ramón Sáenz, Sí. me parece, y supuestamente él tuvo una muerte trágica porque contactó a una persona que estaba poseída por entidades demoníacas, ¿no? Que incluso él tuvo tratos con estas entidades demoníacas y según él le pronosticó la muerte a este personaje, que otras personas dicen que pues en realidad no, en realidad fue una enfermedad, ¿no? Me parece que él murió de cáncer, no estoy segura, pero supuestamente incluso este personaje le predijo la muerte y no sé qué, y que a partir de que tuvo contacto con él, pues tuvo todos esos temas, ¿no? Y a partir de ahí él falleció. La verdad es que no lo sé, pero efectivamente incluso es ese tipo de cosas, de lo que decíamos, ¿no? Voluntariamente te puedes contactar con un ser espiritual y puedes estar bajo su voluntad, porque lo que sí sucede es
que sí adquieren muchas características de los seres, ¿no? Espirituales. Sí, Yo, por ejemplo, que trabajo un poquito con la parte de la mediunidad y trabajo porque la verdad es que no lo hago muy seguido. Bueno, ya, esa es otra historia. Pero, por ejemplo, ahí yo creo que también es una posesión voluntaria, ¿no? Pero yo no hago rituales, yo no canto, yo no bailo nada. no, Yo a veces no, les digo, yo creo que eso es teatro. sí, Sí, la neta, no, yo creo que la es verdad, la meramente verdad, teatro. no sé, porque realmente sí se presenta como rasgos diferentes. Voz también, entre rasgos, voz, palabras, etcétera, que era lo que decíamos, cambia mucho también la tonalidad, o sea, sí se presentan como diferencias en, o sea, sí, yo pienso que sí te puedes dar cuenta también de que hay como algo que no pertenece a tu esencia cuando sucede eso. O sea, tal vez una persona que no te conoce o que en el momento entra, pues sí puede decir, ay, qué chantaje, ¿no? Pero no, o sea, realmente cuando estás primero conversando con esa persona y ya después es poseída voluntariamente por estos seres de luz o personas, porque también ves que se puede realizar con espíritus o gente que ya está como, pues ahora sí que muerta o lo que sea, sí se presenta como ese tipo de diferencias, sí las puedes notar. Pero sí creo que para también, pues, obtener o llevar a cabo eso debes tener ciertas características como persona. Porque, por ejemplo, yo que de repente practico esto, les digo, hay ocasiones que puedes adquirir gustos, incluso del mismo ser, pero uno que lo hace tiene que entender que no son tus gustos, que no son tus características y que incluso no se los tienes que dar. Bueno, en lo personal yo no ofrezco, no doy, ¿no? Por ejemplo, de repente puedo estar en un trabajo de mediunidad y se me puede estar antojando el puro, ¿no? Pues a mí no me gusta, ¿no? Entonces yo, básicamente en la comunicación yo entiendo, pero, a ver, este es mi cuerpo, esta soy yo, entonces no te voy a dar un puro porque a mí no me gusta. Entonces, creo que Claro, tienes que tener cierto carácter también para poder hacerlo y poderlo trabajar, ¿no? que eso Entonces, también se dice, por ejemplo, con Buda, ¿no? Que él en su último paso para su transición, fue poseído justamente por deseos, o sea, deseos más carnales, etcétera, por ejemplo, pues avaricia, deseo sexual, etcétera, y él fue lo que hizo, como separar eso, o sea, como ese tipo de deseos, ese tipo de gustos o lo que sea, de su ser, que eso también, pues es pues que como dices, tienes que entenderlo desde ahí, pero yo les voy a decir, yo en mi manera más particular y en mi experiencia más personal, que practico un poco la mediunidad, em, siempre he entendido que trabajas con algunas entidades, tú puedes, tú sabes qué abres y qué no abres, o sea, tú tienes que tener esa conciencia clara de qué abres y qué no abres, qué invitaciones aceptas y qué invitaciones no aceptas. Eso sí te lo quiero decir, porque si tú me preguntaras a mí, ¿has tenido invitaciones? Sí se sienten ciertas invitaciones, ¿eh? Las sientes. En realidad es como una comunicación interna y sientes unas invitaciones, pero tienes que estar muy bien plantado, muy bien parado y decir, a ver, espérame, o sea, yo trabajo nada más con esto. Hasta aquí llego yo porque hasta aquí quiero llegar yo. O sea, por esa parte la tienes ejemplo, que tener muy clara, ¿no? por ejemplo, ahí cómo pudieran, o bueno, las personas que quisieran empezar como a practicar toda esa parte, cómo pudieran empezar a hacer ese tipo de notariedades o ese tipo de paros para que no llegue una posesión no deseada. Híjole, es que yo creo que sí es toda una preparación, o sea, de hecho tienes que tener cierto carácter también, ¿no? Porque puede Tener pasar, ¿no? resueltas, sí, Que claro, sí. quieres tener como esa posesión voluntaria, pero que después se vuelva una posesión involuntaria, porque finalmente tú dejas como ese canal abierto o ese caminito abierto. Bueno, mira, Si no lo sabes trabajar, digo, como ya nos dices. estamos metiendo como en otro tema, pero tiene que ver un poco más, tiene también que ver un poco con la parte de las posesiones, ¿no? Porque la parte de la medicina trabaja pues con posesiones voluntarias. Pero digo, no andando mucho, lo que te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que si tienes todo un trabajo y es todo un trabajo mental,
y todo un trabajo de carácter, ¿no? Y todo un trabajo de, pues, poder tener estas, lo que decíamos, ¿no? Estas alteraciones de conciencia, pero poderlas trabajar, saberlas trabajar, tener estas alteraciones de conciencia donde entras en una especie de trance, pero que tú tienes que aprender a manejarlo, que tienes que saberlo trabajar, manejar, pero básicamente creo también que debes de tener la habilidad de tú poder decir que sí y que no, ¿no? O sea, entender, es que es un poco complicado de explicarte, lo digo porque vaya, no estoy dando esta clase, ¿no? No estoy dando clases ahorita, pero es entender esta parte de solamente es tu cuerpo, eres tú, conocer bien tus gustos, saber bien quién eres tú, estar bien plantada en lo que tú eres, para cuando tú tengas esos contactos espirituales, si lo que te decía, ¿no? Si llega uno que te dice, yo quiero un puro, pues tú digas, a mí no me gustan los puros, ¿no? Y entonces no tengo por qué ofrecerte un puro. Puedes trabajar, puedes hablar de esta manera, pero no te voy a dar, porque, pues no, este es mi cuerpo, esta soy yo, y a mí no me gusta el puro, ¿no? Entonces, básicamente es, digo, estoy hablando muy, muy por fuera porque tendré que tomar una clase de todo esto y no solo eso, yo creo que nos llevaría un programa para hablar de la mediunidad, pero digo, son posesiones voluntarias, ¿no? Entonces tienes que saber toda esa parte de los estados alterados de conciencia, saberlos trabajar, saber entrar en trance, pero a veces yo he visto unos cuates que entran en trance que yo digo, carajo, ¿qué es eso? No, es natural, es sin tanta fiesta, es sin tanta melcocha, no, yo siempre les digo, es natural, vaya, no es como que un ritual y entonces cantas y bailas, pues no, la verdad es que no, es muy natural entrar en esos estados de conciencia alterada, ¿no? Y bueno, pues poder tener estas posiciones, voluntarias, que básicamente yo trabajo pues nada más con seres fallecidos, entre otras cosas más, ¿no? Pero Sí. no es el Oye, tema. aquí, por ejemplo, está dentro del tema. Aquí, por ejemplo, las posesiones involuntarias se dan más como, por ejemplo, en la parte de los ángeles caídos y de los demonios. También puede existir las posesiones involuntarias con los ángeles y con los seres de luz. No, no, o sea, involuntarias, no, 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 O sea, no, eso sí también, pues, para que quede claro para todos, ¿no? Las involuntarias son de ángeles caídos y de demonios. Esas sí son y 100%. fantasmas y seres, bueno, pues, obviamente fantasmas, ¿No? pues De gente que ha bajo astral y todo fallecido, eso. eso sí. Eso sí te lo quiero decir, sí es así, y, son involuntarias, pero la parte ya de lo que tú podrías decir como seres más de luz, maestros, etcétera, no, esas no son involuntarias, no, no, no. Por eso les digo, tendría que dar como todo un tema, hablar de eso, es todo un tema, pero no, solamente la parte demoníaca, la parte, de ángeles caídos, la parte de, pues obviamente, Lo de más oscuro, fantasmas y dicen por eso. ahí. Pues Sí, dicen, la verdad es que, dicen por híjole, ahí. yo a veces ya no sé qué es más oscuro, si la humanidad o A la la oscuridad. parte sí, de los espíritus, mana, porque últimamente estamos gruesísimos como humanidad, ¿no? Entonces de Sí. repente ya llega un punto en que dices, ¿qué es lo más malo ya hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo más bueno hoy en día? Pues está cañón, ¿no? Hay Pero un, ¿qué tal? Ajá. hay una serie en Netflix, ay, no recuerdo cómo se llama, pero sale el chico de RBD, Christopher, no sé qué, y haz de cuenta que es como, se trata como si fueran, ¿cómo se llama? Que es justo el nombre, o sea, por ejemplo, así como de demonios, ¿no? Que o sea, que una persona cuando empieza a entrar, por ejemplo, en mucha fiesta, en mucho éxtasis, en muchos vicios, hay como una parte del demonio que se mete en ellos inconscientemente, ¿no? Que también era lo que decíamos, psicológicamente te empieza a hacer como esa alteración.
y se ve en la serie así como muchas personas que están intestadas, están, pues sí, con demonios dentro y que los está haciéndose comportar como de esa manera, ¿no? Como de tanta exceso, pues, por así decirlo. Está buena, te la Pero voy es a lo que buscar y te la voy a mandar. Ahorita que me comentas eso, me llegó. pues es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, el catolicismo sí habla mucho del comportamiento de la persona para poder ser poseída, ¿no? Tiene que ver también mucho con el comportamiento. Yo les voy a platicar una historia. No voy a dar nombres ni nada porque pues no. Pero Dalo. sí es alguien muy cercano a mí. No, porque si no después soy degollada. No, no es cierto. Pero yo tengo un personaje muy cercano a mí, es un hombre. Y tenía ciertas características. Él, digamos que era agresivo, tenía muchas, muchas características a nivel personal. Y pues no sé si llamarlo posesión, pero sí tenía un ser que ingresaba a él y era vaciado porque lo que él cuenta es que sí se daba cuenta de que ingresaba y él tenía peleas internas con este ser. E incluso tenía una fuerza él muy característica. Cuando este ser lo poseía, tenía una característica, ¿no? En cuestión de fuerza. Incluso a mí me llegaron a contar, digo, yo no lo viví eso ni nada, no sé qué tan cierto sea, pero incluso dicen que estaba, de estar acostado en la cama, se paró así, ya sabes, como regla, ¿no? O sea, literal, pum, se levantó. A mí una ocasión llegué a verlo y traía los nudillos todos, maltratados, todo. Y haz de cuenta que hoy le pasaba eso y al otro día amanecía sumamente cansado. O sea, tenía ciertas características, ¿no? Y recuerdo que esa vez él, bueno, era como mucho de pleito. Era porque hoy en día es mucho más tranquilo, es mucho, muy tranquilo, cambió, creo, demasiado. Pero en aquel tiempo era pues el clásico broncudo, ¿no? Y recuerdo que lo vi, incluso le dije que si se había peleado y todo, y me dijo que no, pero sí vi ciertas características en él, incluso se veía amarillo, perdido, muy agotado, o sea, tenía ciertas características. Entonces cuando le pregunto, ¿y por qué te volviste a pelear? Y me dijo, no. Me dijo, bueno, sí. Y me dijo, pero ven. Y me llevó, y recuerdo que entramos a donde él dormía, y yo vi las paredes pues llenas de sangre, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? Y entonces él ya me empezó a decir, es que yo tengo un ser que viene, me visita, tengo peleas con él, ¿no? Internas, donde nos peleamos, o sea, él sentía que peleaba a golpes, con él, porque incluso él daba puñetazos en las paredes y dicen que dejaba los nudillos marcados, ¿no? Entonces, él tenía esa pelea interna con este ser. Y pues, incluso había gente que iba y lo agarraba y decían que tenían, o sea, eran 4 o 5 hombres agarrándolo porque no podían con él, tenía una fuerza pues impresionante, que a lo mejor digamos que es sansonismo, pero no tenía otras características. Por eso te digo que, no sé, por ejemplo, yo no me enteré que hablara otros idiomas, digo, tampoco le preguntaron, no supieron manejar, yo creo. Y ya después, la verdad es que no sé cómo se alejó de eso o no sé cómo ese ser lo dejó, porque hoy en día, yo que sepa, no tiene, o sea, ya no tiene este ser en compañía, pero sí duró mucho tiempo con él, o sea, ¿no? Y era algo que casi nadie quería hablar de eso, ¿no? De repente le pasaba y te quiero decir que sí es una persona muy cuerda, que hoy en día yo te puedo decir como psicóloga que él no tenía ningún problema, a nivel psicológico ni psiquiátrico. Eso te lo puedo contar, es muy ecuánime, o sea, tiene muchas características que en realidad no van hacia un problema psiquiátrico, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es como mi vivencia más cercana hacia lo que probablemente pudo haber sido una posesión, ¿no? Uy, Sí no está se te enchinó fuerte. la piel. Sí, claro, sí, por supuesto, porque dentro de estas historias,
creemos nosotros que vimos a ese ser. O sea, en mi casa, mi papá creemos que lo vio. Y era un personaje, bueno, así rapidísimo. Recuerdo que mi papá nos contó, mi papá antes trabajaba en una empresa del gobierno, entonces paraba tempranísimo. Bueno, tenía un turno muy temprano, entonces se iba muy temprano a trabajar y él se levantaba como a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces ponía su teléfono lejos para que pues no despertara a mi mamá. Entonces puso la alarma, se levanta para apagarla y cuando sale lo dejaba en la sala. Entonces cuando sale mi papá de su cuarto, ve a un hombre. Dice, la descripción de mi papá es que era un hombre alto, como de 2 metros. Y dice él que lo que pudo ver es que este ser estaba observando el celular. O sea, se cuenta que empezó a sonar y él se asomó a ver como la acción del celular. Y entonces cuando voltea mi papá y lo ve, dice mi papá que tenía los ojos negros, negros, negros. O sea, no había claridad en los ojos. Eran absolutamente negros. Y sí era un cuate como de 2 metros. Entonces mi papá pues se saca de onda y dice, pues alguien se metió a la casa, ¿no? Se regresa mi papá y pues a ver qué hacía y vuelve a salir a buscarlo y nosotros teníamos en ese tiempo una lámpara, bueno, saliendo del cuarto de mi papá había una lámpara, de estas de pared, entonces pues tú salías y estaba el apagador enseguida y la prendías, pues ya iluminaba como esa parte, ¿no? De la sala. Entonces mi papá sale y voltea a buscarlo porque no lo ve y lo ve sentado en la sala y dice mi papá que lo estaba observando. Entonces cuando mi papá prende la luz, se desaparece. Pero algo que nos pasó muy curioso es que él me hace toda la descripción de este ser y entonces cuando yo platico con esta persona que me dice lo que le sucedió, ¿no? Que me muestra los nudillos y me muestra su cuarto como estaba lleno de sangre, porque las paredes tenían sangre, la de que tuvo esta pelea con él y daba puñetazos en la pared, estaba todo lleno de sangre. Entonces cuando él me platica todo y me empieza a describir al ser, era la misma descripción que mi papá me había dado. O sea, exactamente la misma descripción. Entonces, dices, wow, ¿no? Que si me dio escalofrío, no, me dio más que escalofrío, ¿no? No me Así dio, me dio. pintando luego tu cruz ahí en tu puerta. Hoy, mana, pues casi, casi, ¿no? Porque aun cuando mucha gente dice, ¿cómo te puede dar miedo si practicas la mediunidad y traes todos tus No, rollos? No, es algo diferente, o sea, no es exactamente lo sí. mismo, es muy, muy diferente, ¿no? Las historias y las, pues, experiencias son extremadamente diferentes, ¿no? Yo no No, y podría además también, enfrentarme a algo así. sí, también como que todo cambia, ¿no? O sea, yo pienso que todo energéticamente, digo, a mí me ha tocado, no sé si poseídas, o sea, me ha tocado estar como en casas que sí se presentan actividades paranormales y sí se siente como una energía completamente diferente. O sea, entonces, imagínate, ¿no? O sea, puede haber gente que sí te dice así como de, ¿cómo puedes tener miedo si andas en eso? Pero no, o sea, eso es ya como pues, extremo, casi, casi, ¿no? Sí, claro, no, o sea, hay Y cosas además que yo todo las se vivo y siente. las tolero, Ujú, pero un sí. demonio, no creo que se los ande manejando. Ay, sí, no creo ¿Lo, que se los ande manejando. ¿Lo has sentido? ¿Cómo es esa Sí, sensación? claro, sí, claro, por supuesto, Porque sí, por eso te también digo que viviéndolo sí puedes tener ciertas experiencias, ¿no? eso también es importante, ¿no? Como la percepción fuera de, o sea, por ejemplo, una persona la puedes notar porque es extremadamente fuerte, porque habla idiomas diferentes, etcétera, o tonalidades de voz, o todas las características que ya mencionamos. Pero, por ejemplo, tú externamente sí cambia como que todo tu espacio energéticamente, ¿no? O sea, he escuchado algunos casos de personas poseídas que se encuentran solamente como que esa tensión o ese cambio de energía únicamente en su cuarto, en su espacio en donde se encuentran. Es que se siente, o sea, sí cambia mucho el ambiente de las habitaciones. Lo que les decía, ¿no? Que, por ejemplo, estaba escuchando el, a este cuatazo murió que estaba platicando búsquenla, platicando de la experiencia que tuvo de su primer exorcismo
y él decía que cuando ingresó a la habitación de la niña, o sea, era una habitación grisácea, ¿no? Por ejemplo, dice, yo llego a una casa, pues obviamente una casa de, pues bien acomodada, en cuestión económica hablando, entonces dice, llego, pues es como una mansión vestida, toda de blanco, el sol estaba en su esplendor, entonces entraba muchísima luz a la casa, ¿no? Cuando él Ya, llega a la habitación de esta niña, que era una niña, la verdad es que no recuerdo si tenía 13 años, era una niña. Pues cuando llega a la habitación de la niña, dice, cambió muchísimo el ambiente, se tornó grisáceo, ¿no? O sea, era curioso porque incluso en el cuarto de la niña creo había un ventanal. Pues cuando él entra, pues ve todo un aspecto grisáceo. Ahora, si me hablas de una posición más voluntaria y eso sí cambia energéticamente una habitación. Por oh, supuesto que sí, sí. La sí, temperatura, o sea, todo cambia, ¿no? Yo que practico la medida, cuando hago estas posiciones voluntarias, pues efectivamente sí cambia también, me cambia la temperatura, incluso siento cambios corporales a nivel temperatura, ¿no? Dependiendo del ser que esté, con el que esté sí. trabajando, cambia Y la por ejemplo, temperatura muchísimo. exacto, yo también que he estado ahí en un par contigo, que me has dado chance de participar o bueno, estar ahí presente, cambia temperatura, cambia iluminación del cuarto, me ha tocado verlo así como, o sea, muchísima luz, mucha Así, luz. así es, ¿no? Como Y si por fuera, ejemplo, sí, claro. Y por ejemplo, pues yo te lo puedo decir más a nivel personal, pues sí siento estos estados alterados de conciencia y sí siento, pues todos los cambios de temperatura. Y en mi caso que trabajo con seres fallecidos, pues bueno, siento incluso los gustos personales de ese ser e incluso cómo fallecieron, ¿no? O sea, siento cuál fue como las últimas sensaciones que tuvieron. Es muy curioso, pero por eso decía, es que creo que ahí tienes que tener mucho carácter para poder definirte tú y definir qué es lo que está teniendo este ser, ¿no? ¿Qué es lo que este ser está pidiendo? Y generalmente yo no les doy, o sea, solo mantengo una conversación muy tranquila, ¿no? Entonces, la verdad es que es eso, pero sí, sí hay diferencias en una posesión. Y también lo que decíamos, ¿no? Que también hay posesión de objetos. vamos a sacar, hay que adelantarles, vamos a sacar un programa en el que vamos a contar historias paranormales y de ahí vamos a sacar algunas historias de objetos poseídos. Sí, está buenísimo ese programa, va a estar muy bueno. Ahí sí voy a procurar y voy a hacer todo lo posible para que esté Leonor. Ay, sí, Va a lo andar ahí. siento, Leo. Cojones, Cheve, cojones. Sí, ¿no? Muy Entonces, bien. sí, también existe esta parte de la posesión de los objetos, ¿no? Donde se dice que hay personas que pueden maldecir incluso un objeto, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado una historia, la verdad es que no la tengo muy presente, pero es creo de un personaje que se sentaba específicamente en una silla que le gustaba mucho. Entonces, cuando él fallece, creo que maldice esa silla y toda la gente que se sienta en esa silla le ha pasado de todo, ¿no? Accidentes, esto, el otro, se mueren, de todo. Entonces, incluso creo que dicen que tienen esa silla hoy en día como ya pegada en una pared para que nadie se siente, ¿no? Pero ya la tienen así como una exposición. Entonces, sí hay eso, objetos que se quedan con esta parte de la energía de las personas, ¿no? Entonces, algo que es maldecido, como esta silla, ¿no? Que él les dijo, o sea, este personaje cuando fallece maldice su silla. Entonces, toda la persona que se siente ahí, y entonces pasa eso. Sí, que incluso también hay algunas veces que las posesiones demoníacas pueden comenzar por objetos y de ahí pasar al humano, o sea, su objetivo final, que sería como el humano, pero puede comenzar también por el objeto, ¿no? Algo que tienes tú muy pegado también, Sí, claro. que puede Por ejemplo, ser, ahí está la clásica muñequita de los Warren, ¿no? si la Annabelle, ¿no? Ah, a ver, exacto, que se supone que es un objeto poseído, ¿no? Que Y que bueno, altera. han desmentido muchas de las historias y han desmentido mucho de todo esto, pero en realidad volvemos a lo mismo, pues no sabemos, ¿no? Si sea real o no. Pero ahí está la clásica muñeca, ¿no? De los Warren, entre muchos otros objetos. Ujú, Entonces, yo creo que ese exacto. es un tema escalofriante
esto de las posesiones demoníacas y eso para mí así como que me da un no sé qué, que no sé qué, de no contarlo, ¿no? Sí, eso Y no también. vivirlo, mana, porque, y no Mm, vivirlo porque es fuerte, o sea, no creo que sea fácil tener una entidad de esas acompañándote va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, como sí, diría para por ti, ahí, para nosotros lo tus. contamos, pero no lo queremos. Exacto. No, y para ti, para tu familia, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos casos con los niños, pues precisamente la película del Exorcista es que está basada con una niña, pero la historia real fue basada por un niño y o sea, como dices, o sea, un niño menor de 13 años, me parece. Así Entonces, es, que aunque te imagínate, quiero decir que dicen que muchas de las posesiones pueden durar años, ¿eh? O sea, muchos, no es como que hoy viene a intentar hacer un exorcismo y no y pasa ya, nada, o sea, no, no, no. Dicen que pueden durar no, es que sí hasta es de años. años, sí, claro, o sea, 2, 3 años, lo que le sigue, ¿no? Dependiendo Sí, de que lo trabaje y cómo lo trabajes, y supongo que también tiene que ver el demonio que tengas, ¿no? Una posesión puede durar años, y puedes durar años en el exorcismo, ¿no? sí, exacto, también justamente en el exorcismo. ¿Qué tipo de exorcismos son los que se deberían de realizar, Eve? ¿Cómo? No entendí. Ajá, o sea, para poder extraer ese ser poseído, ¿cuáles son los tipos de exorcismos que tú conoces o de prácticas que se pueden llevar a cabo? No, yo creo que yo no practico ningún tipo de cosas de esas, porque creo que sí debe de haber un especialista en eso, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, debe de haber sí alguien que esté especializado en la materia y debe de haber alguien que conozca pues todos los procedimientos desde un análisis psicológico, psiquiátrico, hasta, ¿no? La parte religiosa. Y sí creo hoy por hoy que sí debe de ser alguien, un obispo, un padre preparado dentro de estas escuelas o estos medios, ¿no? Porque no creo que sea fácil trabajar con un ente de este tipo, un ser espiritual de este tipo, no creo que sea fácil, ¿no? Y no solo eso, porque también causan un daño psicológico y físico a la persona, al poseso, ¿no? Entonces, yo definitivamente creo que no hay nadie como este, pues un padre o alguien especializado en la materia, definitivamente, alguien calificado en estos temas, ¿no? Si tú me preguntas a mí, oye, ¿tú practicas exorcismo? No, pues sería absurdo y ilógico y no quiero decir la palabra, pero sería una cuestión muy pendejamente mía poder decir, no, sí, y entonces, porque yo practico la mediunidad, no, 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 o sea, es que son niveles muy diferentes, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes y lo vuelvo a lo mismo. Tú sabes con qué te metes y tú sabes con qué no te metes y sabes qué puedes abrir y qué no puedes abrir, lo sabes. Tienes esta conciencia y más cuando trabajas con entidades espirituales, ¿no? Entonces, y trabajas hablando no de una manipulación, sino hablando más, nada más. Yo lo manejo más en base a un trabajo como un equipo, con algunos, no, con todos los seres. Es que, digo, sería un programa completo para eso, ¿no? Pero tienes que saber dónde te metes y cómo te metes y Y yo que en lo personal no prometo nada, ¿eh? No prometo nada. No, sí, yo no prometo absolutamente nada, ¿no? sí, no, ese sí es otro nivel. No, es otro nivel. Por eso te digo, no, 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 yo no. Sería algo muy absurdo decir que no, ni siquiera, vaya, ni siquiera he tenido la experiencia de eso, ¿no? O sea, lo más cercano fue lo que ya les platiqué, pero Mm, yo a nivel personal no lo vi, o sea, yo no estuve durante esos episodios, ¿no? Pero sí gente muy cercana a mí me lo contó, ¿no? Gente que no podría mentir, ¿no? Gente muy cuerda, gente muy. Entonces, y yo llegué a platicar con este personaje, pero después de todo lo que le sucedía, no en el momento, ¿no? Pues realmente ujú. yo no lo vi. Ni siquiera tengo la experiencia en eso, ¿no? Sería absurdo. Quererme meter en algo que ni siquiera conozco. Claro, Pero bueno, esto está escalofriante el tema, está escalofriante todo esto de miedo, de terror, de ojalá Dios y la vida y todo nunca me deje tener una experiencia de estas, porque yo voy a decir como les digo siempre, paso de lejos y sin ver.
Sí, de plano, ¿no? O sea, yo Sí, insisto. no, imagínate, o sea, Sí, la verdad es que ese tema está muy, muy fuerte. Y así como es, dices, con especialistas solamente. así es. Entonces, pues bueno, vámonos despidiendo. Estuvo hoy de escalofríos, al menos para mí, no sé para los demás. Ya estaremos ahí con temas más, híjole, es que tenemos, si ustedes ven el repertorio que traemos ahorita, que ya estamos trabajando en grabaciones y demás, ustedes lo podrán ver cierto día, pero nosotros ya lo traemos y ya traemos otros y así, ¿no? Entonces, traemos unos temas buenísimos, no se pierdan el programa, síganos dando ahí like, sigan pues, inscribiéndose en el canal, síganos compartiendo, para que Y sigamos, pues, coméntenos también. claro, coméntenos también, para que sigamos en este proyecto. Y por ahí, pues, como decía Adriana, también si nos quieren contar sus historias, mandárnoslas para que nosotros las podamos decir en el programa. Ya traemos ahí una lista ahorita de algunas historias que va a estar bueno, no les decimos para cuándo, pero esténse pendientes de este programa, ¿no? De estas historias paranormales que va a estar buenísimas. Y pues yo espero ya la siguiente vez poder contar, como diría Adriana, con la belleza española. Entonces, nosotros esperamos que esta Y sea ya la las última vez que estemos extrañamos. aquí. Sí, ya se extrañan, sí, porque Ya las ya, extrañamos. ustedes no saben, pero antes de entrar pues obviamente nos juntamos y todo y hablamos, entonces ya nos hace falta ese chal, como diríamos en México, echarnos ese Exacto. chalecito, Sí, ya, ¿sale? pero ya pronto aquí las tendremos y las verán también. Así es. Pues bueno, un placer haber estado con ustedes el Gracias. día de hoy. Yo espero verlos la próxima vez con un nuevo tema que también les va a gustar muchísimo. No se lo pierdan y pues bueno, aquí estamos, donde quiera que estén, les mando un gran saludo y pues no olviden mandarnos sus historias, por favor, para que las pasemos, ¿no? Y ya ahí también iremos a platicando de algunas alegrías que daremos nosotros, porque bueno, todas trabajamos en la parte energética, entonces queremos ir dando algunas alegrías, algunos regalitos para los que nos escuchen. Claro que sí, muchas gracias a todos, cuídense mucho y ahí síganos compartiendo, dando like, todo. Nos Nos vemos en el vemos. programa. Bye bye.